Muy bien, vámonos ahora a poner de pie y vamos a leer la palabra de Dios en este lugar. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Un solo versículo vamos a estar leyendo el día de hoy. Muy bien, dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué tal si leemos juntos ese pasaje? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Padre, te damos gracias una vez más en este momento por tu palabra, Señor Dios, que es alimento para nuestras almas. Señor, rogamos que tú hagas conforme tu deseo para tu palabra que es enviada a nuestros corazones. Que ella, Señor, germine y dé fruto agradable a ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algunos han denominado este evangelio, el evangelio de Marcos, como el evangelio del siervo sufriente. Porque aunque aparezcan muchas alusiones a lo que en teología se conoce como el misterio mesiánico, donde Jesús no quiere revelar su identidad aparentemente, vemos demonios que intentan aludir a lo que Jesús es, a su deidad, y Jesús los manda a callar. Por eso se le conoce de cierta manera a estos pasajes como los pasajes que indican el misterio mesiánico. Y hay muchas alusiones en este libro a esos pasajes, en este evangelio. Pero la intención principal del evangelista es poder mostrar a Jesús enfocado en su ministerio, mientras éste va camino a lo que es su crucifixión y su muerte, y eventualmente su resurrección. Los evangelios en general, así como otros escritos de la Biblia, obedecen a una ocasión o a una intención original del autor, de quien lo escribió. El Evangelio de Marco particularmente tiene por finalidad o objetivo mostrar a Jesús en acción, actuando, con las manos, como decimos nosotros, en la obra. Es tanto así que nosotros podemos ver, si usted se va al Evangelio de Marcos, usted se podrá dar cuenta leyendo el primer capítulo, es más, leyendo los primeros 14 versículos, que Marco describe no tan solo el principio del Evangelio de Jesús, el comienzo del Evangelio de Jesús, pero ya en el versículo 14 Jesús se ha incluso bautizado. Porque a Marcos no le interesa dar muchos detalles acerca del nacimiento, de la vida de Jesús, o otros detalles que nosotros encontramos en los demás evangelios, sino que él está enfocado particularmente en mostrar el ministerio de Jesús. Así que este pasaje es un texto excelente, podríamos decir, para sintetizar el enfoque del Evangelio de Marcos. Así como lo es también para poder determinar en qué consistió el ministerio terrenal del Señor Jesús.
Los estudiosos dicen que en este versículo nosotros encontramos, dicen ellos, la clave, escuche bien, de todo el Evangelio. O sea, en este versículo que nosotros hemos leído, ellos dicen que este es la clave de todo el Evangelio. ¿La clave para qué? Bueno, primero, dice que en los primeros 10 capítulos nosotros podemos encontrar, cuando Jesús dice que no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir, podemos encontrar una alusión a su servicio en los primeros 10 capítulos. Y en los capítulos del 11 al capítulo 16, podemos encontrar cumplimiento a la otra parte de este versículo que dice que vino para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, este pasaje es una división exacta entre el servicio terrenal, el ministerio terrenal, y el servicio que tenía que ver con la pasión de Cristo. Algo más que se puede notar de este pasaje es que el mismo Señor Jesucristo utiliza un término, el Hijo del Hombre, para referirse a sí mismo. ¿Cuál es lo importante o lo que debemos resaltar acerca de esto? Bueno, el término Hijo del Hombre, los judíos lo entendían, que es un término que lo utilizó el profeta Daniel en su profecía. Entendían que se relacionaba con el rey libertador, el rey a quien se le debía servir, a quien se le debía rendir pleitesía. Pero Jesús está utilizando, sin embargo, este título mesiánico para decir que Él no vino para ser servido, sino para servir. O sea, indicando que el ministerio del Hijo del Hombre consistía particularmente en el servicio. La misión de Jesús era servir. Era la misión de servir. De manera que en este pasaje no tan solo encontramos una transición exacta entre su obra o su servicio terrenal, como usted quiera llamarle, y su pasión o sus sufrimientos, sino que también nosotros podemos encontrar una declaración magistral, si se puede decir, de la misión de Jesús. Esto es una declaración de su misión, hermanos. Y si es una declaración de la misión de Jesús, entonces tiene que ver también con nuestra misión. Por lo tanto, la primera pregunta que nosotros debemos hacernos ante este pasaje es: para conocer la misión del Hijo del Hombre, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para conocer la misión del Hijo del Hombre? Bueno, para conocer la misión del Hijo del Hombre, primero debemos de saber algo fundamental. ¿En qué consistió esa misión? La palabra de Dios nos dice que la misión de Jesús consistió específicamente, en primer lugar, en el despojo de su deidad, en el despojo de su naturaleza divina. Algo importante a resaltar de este versículo también es, usted quiere puede mirarlo una vez más conmigo, el versículo 45, es que cuando Jesús le está indicando a sus discípulos el objetivo de su misión, le dice a ellos: el Hijo del Hombre vino, lo cual nos dice a nosotros que lo primero que sucedió en el ministerio de Jesús es lo que nosotros conocemos como la encarnación de Jesús. Jesús vino
se tuvo que hacer hombre. El apóstol Pablo lo dice de una manera clara y diáfana en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, donde dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a nacer de mujer y a nacer bajo la ley. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea que Jesús, es decir, nació como todos los hombres nacen, de una mujer, aunque podemos decir que engendrado por el Espíritu Santo. De manera que al Señor venir a este mundo nos enseña a nosotros y nos indica que nosotros debemos de considerar en qué consistió ese despojo de Jesús. Amén. Y ese despojo de Jesús, de su deidad, consistió en dejar su forma divina. Mire conmigo, carta a Filipenses, capítulo 2. Carta a Filipenses. Vaya allí conmigo a ese lugar. Filipenses, capítulo 2. Mire lo que dice la palabra de Dios en este lugar. Capítulo 2, versos 5 al 7. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo que esto indica, hermanos, no es que Jesús era Dios. Él era Dios en calidad de hombre. Cuando dice que se despojó de su forma de Dios, nos está diciendo, lo que nos quiere decir particularmente fue que adoptó la forma de hombre, y eso lo dice ahí el pasaje también. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, él explica qué es lo que significa esto. Y lo que significa es que tomó la forma de un hombre. Pero aquí la palabra que nos interesa a nosotros es que tomó la forma de siervo. No de cualquier hombre. Y cuando nosotros hablamos del ministerio de Jesús, de la obra de Jesús, lo que más nos llama la atención a nosotros es que Jesús tenía el poder para Jesús venir y ser quien Él hubiera querido ser. Pero Él decidió hacerse hombre y tomar la forma particular, específica de un siervo. Amén. O sea, eso tiene que llamarnos a la atención. Hay algo que Dios quiere transmitirnos a nosotros a través de esta verdad, hermano. Por eso, cuando nosotros vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 1, carta a los Hebreos, nosotros encontramos lo que dice el autor de esta carta aquí en este lugar, que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres, dice, habiendo y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, escuche bien, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. O sea, sabemos que Jesús se despojó de toda su gloria, de todo su reino,
en los cielos. Jesús nos dice aquí, se despojó de esa misma imagen de Dios, de esa misma sustancia de Dios. Se hizo siervo, pero también nos indica acá que ahí no terminó la historia, sino que Jesús dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, que fue su ministerio, fue la obra principal de Jesús, volvió y se sentó en la majestad de Dios y está allí sentado y reina a la diestra de Dios. Amén. Para interceder por cada uno de nosotros. Sin embargo, mis hermanos, Jesús no tan solo se despojó de su condición divina, adoptando una forma humana, con todo lo que esto implica, porque es una de las verdades más difíciles de comprender y de explicar de toda la Biblia. ¿Cómo fue eso que Jesús se humanó, se hizo hombre? No, cuando usted empieza a pensar, por eso hay muchos que han rayado en la herejía, cuando empiezan bueno, se dice hacer teología, pero en realidad es lo que ellos hacen, filosofar muchas veces en lo que consistió esto. Nosotros no queremos irnos muy lejos. En lo que esto consistió fue que Jesús se hizo hombre. Él no era hombre, Él era Dios. Entonces, no tan solo, mis hermanos, Jesús se hizo hombre y se despojó de su divinidad, sino que también su ministerio consistió en que Él vino a vivir una vida santa a Dios, o para Dios, una vida santa y sin pecado, una vida de servicio. Fíjese que la Biblia dice que Jesús, primeramente cuando inició su ministerio, dice que fue tentado por Satanás. Satanás no envió un contingente de demonios para tentar a Jesús, como usualmente hace con los cristianos. La Biblia dice que se presentó él mismo y se identificó de cierta manera ante Jesús y tentó a Jesús. Pero no tan solo fue tentado nuestro Señor por Satanás, sino que aparte de tener un contingente, luego de la tentación, si se puede decir, de Satanás, un contingente de demonios, tal vez tratando de impedir, tenía también un contingente de fariseos y de escribanos que querían tentarle. La palabra nos enseña en reiteradas ocasiones cómo los fariseos y los escribas intentaron tentar a Jesús, hacerle tropezar. Pero no tan solo los escribas y fariseos, la Biblia dice que las personas de su mismo pueblo intentaron incluso arrojarlo por un precipicio porque no creían en él. Sus familiares, en algún punto nos narra la Escritura, tampoco creían en Jesús. Y decían, este está fuera de su mente, ¿qué es lo que le pasa? Pero lo que más nos llama la atención a nosotros es que sí, todas estas entidades que hemos mencionado fueron contrarias a Jesús, pero usted sabe quiénes más fueron contrarios a Jesús. Sus apóstoles, las personas que vieron de primera mano todo lo que hacía el Señor, todos sus milagros, todas sus palabras, incluso su transfiguración. Vieron a Jesús caminar por las aguas, resucitar demonios, y en una ocasión Jesús lo tiene que reprender y decirle: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Jesús experimentó todo tipo de tentación, todo tipo de prueba. Pero lo importante y lo que nos interesa a nosotros es lo que dice Isaías en su capítulo 53, versículo 7. ¿Qué nos dice a nosotros? Que Él fue como un cordero llevado al matadero. Y a pesar de que fue tentado y fue probado de muchas maneras,
La palabra también nos enseña que Jesús mismo dice, no dejó que le quitaran su vida, sino que Él mismo la puso por nosotros. Y por esta razón, mis hermanos, Él tenía que vivir una vida santa. Por esta razón, Él tenía que vivir una vida justa, una vida sin pecado ante Dios, lo cual ciertamente Él hizo. Porque Él, la palabra nos enseña que es el rescate, la propiciación por nuestro pecado. Por eso nos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque para usted, en este caso, para decir lo que iba a decir, no hay un buen ejemplo, porque es que nadie ha sido perfecto antes de Jesús. Pero para presentar un sacrificio en el templo judío, había un sinnúmero de requisitos que debía de llenar ese sacrificio. O sea, no se podía presentar a cualquier oveja o a cualquier paloma para los que eran de menos recursos. Tenía que ser un animal perfecto y sin mancha, aludiendo, por supuesto, a la característica de la santidad de Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos de darnos cuenta que el ministerio de Jesús consistió en su vida también entregada a Dios a pesar de las pruebas y a pesar de todo, pero también debemos de saber que el ministerio de Jesús consistió en su muerte vicaria. Él no pecó, aunque fue tentado en todo, para presentarse como el sacrificio por nuestros pecados. Él es ese sacrificio por excelencia. Él es el sacrificio supremo que dice la palabra de Dios, fue puesto o expuesto a penurias, fue escupido, fue azotado, incluso se le puso una corona de espina, le dieron a beber vinagre, dice la palabra de Dios. Traspasaron incluso, hermanos, su costado, y a todo eso se expuso el Señor Jesucristo para presentarse como una ofrenda por cada uno de nosotros. Por eso usted ve que la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, que nosotros hemos estado leyendo, nos dice a nosotros en este lugar que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho, en rescate por mucho. Preste la atención a esa palabra. Usted sabe lo que la palabra rescate significa. Bueno, el significado original de esta palabra en el Antiguo Testamento tiene que ver con el precio que se pagaba para liberar a alguien, a un esclavo particularmente. Así que cuando Jesús dice que Él vino para dar su vida en rescate por muchos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí es a nosotros que la muerte vicaria de Jesús representa la redención nuestra ante Dios. Representa la libertad que Dios nos da a nosotros del pecado. No puede usted encontrar libertad para el pecado sino solamente en la persona de Jesús. Solamente Jesús salva, porque Él es el único que puede librarnos a nosotros de la garra de Satanás y del pecado. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo, vaya conmigo a la carta a los Romanos, dice en el capítulo 3 de este lugar, versículo 21, dice: pero ahora
Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos, dice aquí, los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Escuche bien, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su sangre, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, una vez más, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Lo que aquí quiere decir es que todos los hombres están, dice la Biblia, destituidos de la gloria de Dios por causa de sus pecados. Por ende, necesitan un medio de justificación. Necesitan que alguien o algo borre sus pecados para que ellos puedan tener acceso a la gloria de Dios y a la presencia de Dios, que fue para lo que fueron creados. Y la Biblia nos dice aquí que ese medio de justificación es Jesucristo mismo. Él se constituye en nuestra justicia. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso significa que como nosotros hemos sido declarados ya culpables por nuestra calidad de pecado, Dios acepta la justicia de Jesús cuando nosotros nos vestimos de ella. O sea, si usted recibe lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por fe, como dice aquí, usted recibe la justicia de Dios y la justicia de Dios lo abraza y usted puede ahora presentarse delante de Dios, tener una relación con Dios, servirle, vivir para Él y experimentar todo lo que eso significa, incluyendo la salvación de su alma. Pero todo eso por el sacrificio de Jesucristo, porque Él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y ese servicio se traduce en dar su vida en rescate por la nuestra. Nosotros necesitábamos esa justicia de Dios, porque la Biblia también enseña que no tan solo que somos pecadores, sino que estamos cautivos al pecado. Eso es importante, hermanos. Estamos cautivos, dice la palabra. ¿Usted sabe lo que significa eso? Somos esclavos del pecado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero usted sabe por qué digo eso, porque él se dio cuenta, el apóstol Pablo, que dijo eso en Gálatas 2:20, porque él se dio cuenta, y lo explica en los Romanos, cuando dice que él no hace lo que él quiere, sino lo que él no quiere. Eso es lo que él hace. ¿Por qué? Por el pecado que vive en nosotros. Por eso más adelante dice él, la forma de deshacerse de ese pecado que vive en nosotros es cuando nosotros nos crucificamos con Cristo. O sea, cuando nosotros ponemos nuestra vida, aunque figurativamente, allí en la cruz con Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que todos los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Jesús hablaba con los discípulos, escuche bien, que habían creído en Él, las personas que habían profesado su fe en Él, les dijo a ellos en Juan capítulo 6, versículo 31, les dijo a ellos que para permanecer, para ser sus discípulos, debían permanecer en su palabra. Y les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
La verdad os hará libre. Escuchen el término que está usando. Pero más adelante, en el versículo 36, le dice: al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Y Jesús dice ahí que los fariseos lo ayudaron a hacer una ilustración, porque ellos le dijeron: y tú estás diciendo que nosotros somos esclavos. Le dijeron a Jesús, los fariseos, cuando él dijo eso. Y Jesús le dijo a ellos: todo el que no hace mi palabra y el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y ustedes me quieren matar. Entonces, el querer matar a alguien, ¿qué es? Es un deseo que no se origina intrínsecamente en una buena voluntad, sino en una mala voluntad. ¿Ok? Por eso él le dijo: entonces ustedes están evidenciando que verdaderamente no son de Dios. Versículo 47, porque allí le dice: porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Eso es importante. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por lo tanto, Jesús vino para librarnos de la garra del pecado. Jesús vino, como hemos dicho, para vivir una vida santa ante Dios, para presentarse como ese rescate, como ese pago que nosotros necesitábamos. Se despojó de su deidad y tomó la forma de un hombre. ¿De qué le habla eso a ustedes? Del inmenso amor de Dios. Así que hay algo que nosotros debemos de saber: que no hay mayor amor que el servir. Pero no hay mayor acto de servicio que dar su vida por los demás. Y miren lo que Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este. Juan 15:13, que uno ponga su vida por amor de sus amigos. Dice el teólogo argentino Carlos Morris, dice que el mismo Napoleón, dice el Bonaparte, reconoció que mientras Cristo, dice él, reinaba sobre su imperio por medio del amor, él reinaba sobre el suyo por la fuerza. Y dice este hombre: sin embargo, Napoleón fracasó y Cristo sigue reinando en el corazón de millones de los suyos, y pronto llegará el día en que reinará sobre todo el universo. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra motivación para el servicio, mis hermanos? Hemos podido ver claramente que el Señor, nuestro Cristo y nuestro Salvador, es el mayor ejemplo o el mayor parámetro para nuestro servicio. Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, dice, debemos poner nuestra vida por los hermanos. Por ende, mis hermanos, la verdadera pregunta que nos debemos hacer acerca de esto debe de ser: ¿qué es lo que yo tengo que hacer para servir según el ejemplo de Cristo? ¿Qué es lo que yo personalmente tengo que hacer como cristiano después de haber recibido a Jesucristo y su justicia, para yo poder servir según su ejemplo? Lo primero que debemos hacer lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. La palabra en ese lugar nos manda a nosotros a que nosotros, si usted quiere vaya allí conmigo, procuremos, dice, con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad.
O sea, lo primero que nosotros debemos hacer para nosotros servir según el ejemplo de Jesucristo es, y según este pasaje que está aquí, hermanos, prepararnos. Prepararnos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Albert Muller, el presidente del Seminario Bautista del Sur, refiere este hermano que si Dios nos ha llamado a nosotros al servicio, dice, también nos ha llamado a prepararnos. Hermanos y hermanas, servidores de esta naciente iglesia del Señor, todos debemos de reconocer que para servir necesitamos preparación bíblica y necesitamos preparación espiritual. Necesitamos identificar cuáles son, hermanos, nuestros talentos para refinarlos, pero también necesitamos prepararnos para poder utilizar esos talentos en el servicio a Dios. Amén. Así que, permítame, si usted quiere, la osadía, mi querido hermanos, de exhortarle a cada uno de ustedes a aprovechar los recursos de la iglesia. Dígase las clases de discipulado, si usted quiere, que la misma iglesia ofrece. Pero no tan solo se limite a las clases de discipulado de la iglesia. Conviértase en un exegeta de la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios constantemente. Lea la palabra de Dios constantemente. Estudie la Biblia de forma sistemática. Y si usted no sabe por dónde empezar, por hermano Merlin, no sé por dónde voy a empezar. Yo lo entiendo. Yo estuve también en ese voto. ¿Usted sabe qué usted hace? Usted le pregunta a alguien más que sí sabe. O que ya ha sido enseñado por otro. Y Dios lo va a bendecir, hermanos. Y lo va a utilizar. Porque no podemos servir eficazmente en la grey de Dios si no estamos preparados para hacerlo. Hay un hermano pastor que narra en uno de sus libros que en una ocasión, dice él, estaba teniendo conflictos con una de sus líderes porque esta señora, según él le explica, no quería adherirse a la visión de su iglesia. Y siempre tenía algo que decir, dice él, tenía algo que comentar. Así que él decidió charlar con ella, ¿no? Porque ellos tenían estas reuniones y la señora siempre le era de cierta manera contraria. Y él dice, bueno, decidí charlar con ella. Y cuando le preguntó, ok, pero ¿en qué tú basas entonces tu punto de vista? ¿Y en qué tú basas tu enérgico no? Porque ellos se ponían de acuerdo para hacer una cosa, pero ella decía, no debemos hacer eso, debemos hacer lo otro. Dice que cuando él le preguntó, ¿no? ¿Y cuál es tu fundamento bíblico? Explícame. Tal vez has leído tú algún libro, le dice, de liderazgo, del cual nosotros no estamos informados. Ayúdanos a entender. Dice este hombre que su respuesta fue un rotundo y aturdido silencio. No, ella no había leído nada. Ella no tenía base bíblica ni fundamento bíblico. Por lo tanto, mis hermanos, probablemente podemos decir que esta persona estaba emocionalmente animada. Lo cual es bueno, que estemos emocionalmente animados, pero también es peligroso. Escuche bien. Porque a Dios le importa más
que nosotros y nuestro servicio esté basado en sustancia bíblica, fundamento bíblico, que en emoción humana volátil. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos prepararnos en la palabra de Dios. Porque Dios nos ha llamado a un servicio aquí. Ahora somos, tal vez podríamos decir, somos pocos. Adivine qué, éramos menos y ahora somos más. Y ahorita vamos a hacer más y más porque Dios va cada día añadiendo lo que van a ser salvos a su iglesia. Y si usted no está preparado para ministrar a esa gente, ¿qué va a pasar? Porque cada uno de nosotros, la Biblia enseña, somos sacerdotes. No es una persona, ni es el otro, ni es fulano de tal. Es usted a quien Dios quiere usar en su trabajo, en su casa, haciendo lo que usted hace. Dios lo quiere usar a usted. Así que esa es la mejor manera de ser usado por Dios. Estar preparado espiritualmente, una relación queremos tener con Dios, pero también bíblicamente a través del estudio de la palabra. Porque debemos, ahí dice, para usar la palabra, dice, la palabra de verdad, para usar bien la palabra de verdad. Esto es lo que nosotros debemos de anhelar. Y eso implica, ya estamos terminando, que vamos a tener que congregarnos, hermanos. Eso es importante. Usted no puede crecer solo en su casa. Usted necesita de la compañía de la iglesia. Necesita de los cultos. Adorar juntos como iglesia. Escuchar la palabra de Dios siendo predicada. Pero usted necesita un plan diario. Entonces, ¿cuál es el plan suyo? ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a dejar de hacer para poder dedicarle tiempo a la palabra de Dios? Viva, hermano, la palabra de Dios. Respire la palabra de Dios. Abrace la palabra de Dios. Porque necesitaremos la palabra de Dios en nuestros corazones, morando allí, para hacer el servicio de Dios. Pero también necesitaremos, por último, despojarnos de nuestras distracciones. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que menguar para que Jesucristo crezca. Usted sabe que, hermanos, los discípulos de Jesús no habían menguado, nos enseña este pasaje. Cuando usted, el pasaje de Marcos, capítulo 10, cuando usted lee allí en aquel lugar, específicamente capítulo 41, vamos allí, vamos a leerlo juntos allí. Usted ahí en voz baja, en silencio en su mente. Dice que cuando, lo que sucede aquí, hermano, fue que dos discípulos del Señor, Juan y Jacobo, oiga bien, se le acercaron al Señor y le dijeron: Señor, yo cuando tú vengas en tu reino me quiero sentar a la derecha y mi hermano a la izquierda. Concédenos ese favorcito, Señor. Y dice que los discípulos del Señor, los demás discípulos, se enojaron con ellos. Y mire lo que sucedió. Mire el versículo 41. Cuando lo oyeron los 10 restantes, comenzaron a enojarse con Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis, dice, que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre nosotros, dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Utiliza allí la palabra diáconos, siervo de todos, o servidor, y también utiliza la palabra griega doulos, que es siervo, que significa esclavo de todo. Los discípulos vinieron por lana y salieron trasquilados. No tan solo Juan y Jacobo, hermanos. Porque cuando los otros 10 se enojaron con ellos, ¿por qué usted cree que se enojaron con ellos?
Porque ellos querían el primer lugar para ellos. Ellos no lo querían para Juan y Jacobo. Así que Jesús le habló a todos ellos y le dijo, eso no es lo que ustedes deben de buscar. Así que, hermano, lo primero que nosotros debemos de hacer es despojarnos de nuestro ego para servir al Señor, como el Señor quiere que le sirva. No buscando cosa alguna humana, reconocimiento humano, sino buscando que el nombre de Dios sea glorificado y la voluntad de Dios sea hecha donde Dios lo haya enviado, nos haya puesto a nosotros. Amén. Vamos a tener que dejar objetivos personales, metas personales, distracciones personales para hacer el servicio a Dios que Dios nos ha llamado a hacer. Termino con una anécdota. Dice que se dice que durante la guerra de independencia de los Estados Unidos, ciertos soldados estaban trabajando en una empalizada, ¿ok? Y había un coronel que estaba allí, simplemente dando órdenes y diciendo, oh, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y de repente viene un señor y le dice, caballero, pero usted debiera ayudarlo a ellos para terminar la obra. Y la respuesta del coronel es, usted no está viendo mi insignia, yo soy un coronel, o sea, yo no estoy para hacer ese trabajo, yo estoy para dar órdenes. Y dice el hombre, ok, yo voy y le ayudo. Y fue y le ayudó. Y dice que cuando terminaron de hacer aquella obra, el coronel sintió curiosidad y le preguntó a este hombre, óyeme, ¿quién eres tú? Y dice que allí el hombre se quitó el chaleco que traía por la ventisca, y cuando él vio el uniforme de abajo y la estrellita, un general, el general George Washington, padre fundador de los Estados Unidos. Y él le dijo, yo soy el general George Washington, mucho gusto. Cuando tú necesites ayuda, llámame. Cristo, hermanos, es aquí Cristo, mayor que el mismísimo padre fundador de los Estados Unidos. Y Él nos llama a imitar su ejemplo de servicio.